Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por estar aquí en esta conferencia sobre el culto secular de la belleza que va a dictar Ricardo Ibarlucía. Bueno, Ricardo, seguramente todos lo conocen. Él es doctor en filosofía, es investigador del CONICET y es profesor titular de Estética y Problemas de Estética Contemporánea en la Universidad Nacional de San Martín, tanto en la Escuela de Humanidades como en la Escuela Instituto de Altos Estudios Sociales. Dirige también el doctorado en Filosofía en la universidad y es director del Instituto de Filosofía Ezequiel Teolazo en el Centro de Investigaciones Filosóficas, el CONICET. Fue el fundador, o es el fundador y editor del Boletín de Estética, e integra el comité asesor de la revista Aethesis de la Universidad degli Studi di Firenze. Y su libro más reciente es Belleza sin aura, surrealismo y teoría del arte, en Walter Benjamin. Pero a pesar de este extenso y rico currículum, quizá no dije lo más importante, y es que es hincha de Estudiantes de La Plata, lo cual me enorgullece seriamente. Hemos compartido tribunas acaloradas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias Ricardo por estar aquí y te escuchamos. No te pusiste la camiseta de estudiante como me prometiste, pero bueno, por esta vez lo dejamos. Sí, adelante. Gracias, Carlos, por la presentación y sobre todo por estas últimas palabras sobre estudiantes. No, y un agradecimiento muy especial a todos por la invitación y tanto a vos como a Laura Carugati y a Diego Sánchez y el resto de las personas que integran y participan del Centro de Estudios de Hermenéutica. Es una gran satisfacción estar acá esta tarde y ponerlos a prueba. De paso, voy a presentar un trabajo en curso. Me gusta muchísimo discutirlo con ustedes. Y que, por otro lado, creo que tiene como objeto una obra que vimos con Carlos juntos en la Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos de la ciudad alemana de Dresde, la Madonna Sixtina de Rafael Sanzio. Desde aquel momento me he hecho muchas preguntas respecto de esta obra, de su recepción o historia efectual, y de los problemas, pero sobre todo sobre las preguntas hermenéuticas, algunas preguntas hermenéuticas fundamentales que suscita. Y de esto me voy a ocupar, ¿no? A lo largo de la exposición, que en resumidas cuentas arranca tienen como horizonte estas preguntas centrales, que serían: ¿esta pintura fue concebida originalmente como una imagen de culto para el altar mayor del monasterio de Pacenza, en Italia, o fue pintada con una intencionalidad artística? ¿Son estas funciones o finalidades excluyentes entre sí, como tiende a menudo a afirmarse? De modo que voy a empezar presentando la obra y la recepción que tuvo desde su llegada al Museo de Dresden a mediados del siglo XVIII, y voy entonces a repasar algunas interpretaciones, desde la liminar interpretación de Winkelmann hasta algunas que me parecen
particularmente relevantes para mi propósito. Y es decir, además de Winkelmann, las de lo que aparece en los textos de Caroline Schelling, lo que aparece en los textos de Gustav Carus, o en Freud o Spengler. Para detenerme con más detalle luego en la confrontación entre las miradas de Benjamin y Heidegger sobre esta obra. Por último, voy a tratar de avanzar una hipótesis a la luz de los hallazgos historiográficos más recientes sobre el culto secular de la belleza, como dice el título de la charla, o más precisamente sobre la función histórico-cultural que desempeña la función estética en nuestros días, incluso en nuestros días. Espero tener la habilidad suficiente como para compartir del modo más eficaz las imágenes que seleccioné. Empiezo por compartir la imagen de la... Espero tener más suerte con las restantes. La Madonna, esta imagen es la Madonna Sixtina como la encontramos hoy en la Galería de Dresden, de la Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos, como se la denomina. La Madonna Sixtina o de San Sixto es uno de los mayores tesoros del patrimonio cultural alemán. Consiste en un óleo sobre lienzo, tiene 265 centímetros por 196, me refiero al perímetro de la tela, y fue pintado por Rafael Sanzio aproximadamente entre 1512 y 1513. Según Giorgio Vasari, esta obra, verdaderamente rarísima y singular, que representa a la Virgen y el Niño Jesús con San Sixto y Santa Bárbara, fue encomendada por los monjes benedictinos de la abadía de San Sixto en Pacenza como una tabla, esto es como un panel pintado sobre madera, del altar mayor de la iglesia. Esto explicaría, en esta restauración o reemplazamiento de 2012, la restitución del altar, o de un altar, ¿no? Enmarcar la tabla, o en realidad el lienzo, en un altar. Ahora, contra la opinión de Vasari, el historiador y crítico de arte alemán Karl Friedrich Rumor, basándose en el hecho de que no se trataba de una pintura sobre madera, sino sobre lienzo, sostuvo ya hacia 1827, 1828, que la pintura originalmente había sido realizada para un estandarte eclesiástico, ¿no? Una Kirchenfahne. Y agregó, más precisamente, un drapelone, ¿no?, sujeto con cuerdas, que era portado por los feligreses a través de la iglesia o por las calles de la ciudad en las procesiones de los días festivos. Aunque la controversia no está clausurada, estudios más recientes
sostienen que la pintura habría sido comisionada por el propio Julio II, cardenal protector y jefe de la orden benedictina de los Casinesi, con motivo de dos hechos. La terminación de la iglesia de Pacenza, cuyo proyecto el propio Julio II había impulsado, y la decisión de los sacerdotes benedictinos de colocar la ciudad bajo la ley papal, a lo que terminó ocurriendo en julio de 1512. La mayoría de los historiadores afirma que la figura del Papa Sixto, la figura famosa del Papa Sixto con 6 dedos, que no constituye ningún error por parte de Rafael anatómico, sino una referencia simbólica, ¿no es cierto? En este caso, incluso de identificación directa de San Sixto. Todos sostienen que la figura entonces de San Sixto, con 6 dedos, es un retrato, está montado sobre el retrato mismo de Julio II. El hecho de que la iglesia haya sido dedicada a San Sixto explicaría, por otra parte, la prominencia, el emplazamiento a la derecha de la Madonna del Papa Sixto II. Por otra parte, la iglesia posee reliquias de este santo, así como de Santa Bárbara, lo que explicaría la presencia de la santa a la izquierda de la Virgen. Estos son datos que vamos a ir viendo cuál es la relevancia que tienen respecto del problema de la secularización de la belleza que puedo ya empezar a esbozar o adelantar, que pasa por responder de manera afirmativa o negativa si se trata de una imagen de culto, un altar o un cuadro. En 1753, la obra fue vendida por los monjes benedictinos de la iglesia de Pacenza al príncipe Friedrich August II, elector de Sajonia. Desde 1754 fue exhibida entonces en la galería que entonces se llamaba Galería Real de Dresden, y a partir de 1855 en la Galería de Pintura de los Maestros Antiguos, ubicada en la Galerie Amtsfinger, ¿no? Que fue la construida por Semper, o también llamada Galería Semper, ¿no? En una sala que a partir de 1855 estuvo especialmente dedicada a ella. Ahora les voy a mostrar imágenes de los distintos emplazamientos, si tengo la habilidad de hacerlo, porque a ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. perfecto. Este es el emplazamiento de la Galería Semper, ¿no? No es el emplazamiento original, esto ya es a partir de 1855, con un altar. Este altar se perdió durante la guerra. No es el mismo que vieron ustedes al principio, que data de 2012. Hasta 2012, la pintura más bien estaba emplazada como un lienzo, y debajo tenía un mobiliario de madera
que podía darle producir un efecto, ¿no?, de altar sin serlo como tal. El emplazamiento original es este, ¿no?, en lo que era la Galería de los Italianos, y si ustedes miran al fondo, ¿no?, donde hay un grupo de personas contemplando, al fondo a la izquierda, abajo, allí está representada la pintura. Como ven, no hay altar, simplemente está enmarcada, como la conocimos, como se la exhibió después de la guerra, ¿no?, hasta 2012, ¿no?, enmarcada sin un altar. Bien. Marielene Pulcher, una importante historiadora alemana, amiga de Heidegger, escribió es la autora del estudio más completo que existe sobre la Madonna. Y en su trabajo publicado en ocasión de la devolución del cuadro a Alemania, a la ciudad de Dresden, después de haber sido confiscado por las tropas soviéticas al término de la Segunda Guerra Mundial, narra la historia apasionante de la recepción de la Madonna Sixtina desde su llegada a Dresden en 1754. Uniendo y dividiendo al público en un debate acerca del arte y la religión, como ha subrayado Hans Belting al retomar la documentación examinada por Pulcher. El primero en llamar la atención sobre esta pintura, nótese que se trata de la única pintura de Rafael en toda Alemania, fue Joachim Winckelmann, ¿no?, el padre de la historiografía del arte, que se encontraba justamente en Dresden en el momento en que la pintura fue incorporada a la colección de Augusto III. Escribió: la galería, en mi traducción, ¿no?, la Galería Real de Pinturas de Dresde cuenta desde ahora entre sus tesoros con una valiosa obra de la mano de Rafael, y como Vasari y algunos otros atestiguan, posiblemente de su mejor época, una Madonna con el Niño, San Sixto y Santa Bárbara arrodillados a ambos lados, junto a dos ángeles en primer plano. Dicho cuadro formaba parte, agrega Winckelmann, del altar mayor del convento de San Sixto en Piacenza. Amantes y conocedores del arte acudían allí para ver este Rafael, igual que se viajaba a Tespias tan solo para contemplar el bello Cupido de la mano de Praxíteles. Luego de esta primera apreciación, acá es interesante porque Winckelmann se basa en el texto de Vasari, claramente, para hacer la afirmación sobre la procedencia, que está acreditada, digamos, está acreditada la venta y la compra por el elector de Sajonia. Sabemos que llegó desde allí. Pero sí, Winckelmann se hace eco del testimonio de Vasari, aunque dice, y otros autores, no sabemos cuáles son esos otros testimonios, probablemente esté aludiendo quizás a las fuentes que el propio Vasari menciona, y no sin exageración, habla de una obra por la cual se peregrinaba, ¿no? Los artistas acudían a verla. Eso
no tenemos manera de acreditarlo firmemente. Sí es cierto que Vasari ya da cuenta de esa existencia y de la fama de esta tábola, que resultó no ser una tábola, pero puede ser también el uso de este término simplemente una mención general porque formaba parte de un altar, efectivamente, y no un uso específicamente técnico acerca de el soporte de la pintura. Como sea, podría servir quizá de indicio al hecho de que Vasari no haya visto directamente la obra, sino que se haya basado en testimonios de terceros. Bueno, la apreciación de Winkelmann fue seguida casi inmediatamente por un debate entre dos bandos, podríamos decir, que podríamos identificar más tarde como los partidarios del clasicismo y los partidarios del romanticismo. O unos decían que la Madonna de Rafael se asemejaba a una deidad pagana, los otros que era la representación más pura de una santa cristiana. Para unos, la Madonna de Rafael era un espejo del arte, para los otros un espejo de la religión, subraya Belting con razón. Así, en 1799, la revista Atheneum, que dirigían los hermanos August y Friedrich Schlegel en Jena, foco de irradiación del romanticismo temprano, o romanticismo de Jena, publica las conversaciones de August Wilhelm y Caroline Schlegel sobre las pinturas de la Galería de Dresde. Laura ha trabajado en la traducción de diversos textos del Atheneum, es un viejo proyecto que arrancó en el Centro de Investigaciones Filosóficas hace más de una década, y Sandra Girón tradujo estos textos de Caroline Schlegel. Quiero subrayar la presencia de Caroline Schlegel como pionera de la crítica de arte, digamos, alemana, ¿no? Digamos, siempre pensamos que la crítica de arte se ha constituido a través del discurso de los varones, y acá tenemos un caso particularmente interesante de un modelo de crítica de arte que sería la crítica romántica por excelencia, que se inaugura a través de los textos de Caroline que se publican en la revista de los hermanos Schlegel. Bueno, lo cierto es que hay un comentario acerca de la Madonna Sixtina en estas conversaciones, donde se la describe como un objeto de devoción y al mismo tiempo como un milagro artístico. Y con ironía se dice que este milagro artístico amenaza a los protestantes, ¿no? Porque corren peligro de volverse católicos por adorar esta pintura. Y uno de los personajes entonces responde: no hay ningún peligro en esta conversión si el sacerdote es Rafael de Sanzio. Un segundo momento, ¿no? Aquí tenemos planteada ya la cuestión de el objeto de culto y la apreciación estética, incluso entrelazándose una con otras. En el debate o en el retorno sobre esa discusión que hacen quienes participan del círculo del Atheneum. Otras dos figuras vinculadas al Atheneum, un poco más marginales, digamos, o no centrales, como podrían ser August Friedrich Schlegel, Caroline o
o Novalis, son Wilhelm Wackenroder y Ludwig Tieck. Y Wackenroder y Tieck acuñan la leyenda del sueño de Rafael, que es una historia maravillosa, porque en esta leyenda del sueño de Rafael es un modelo de inspiración romántica. Según entonces crean una ficción, ¿no? Entonces, según el testimonio de Bramante, el gran amigo de Rafael, reproducido en el manuscrito de un monje, mientras el artista intentaba infructuosamente pintar a la Virgen en su perfección divina, precisan, fue vencido por el sueño y vio, envuelta en un suave rayo de luz que parecía colgar de la pared, una perfecta y verdadera imagen vívida. Wirklich lebendiges Bild. Imagen cargada de vida, viviente, ¿no? La divinidad en esta imagen, que aparece, no es solamente no es una irrealidad, por eso subrayo lo de Levendiges. La divinidad que aparece en la imagen lo abrumó tanto que, dicen Wackenroder y Tieck, rompió a llorar en lágrimas brillantes. Tenemos aquí entonces a la Madonna, vista ahora desde el punto de vista de la creación artística como como modelo de inspiración romántica, digamos, a lo largo de todas las teorías de la inspiración que conocemos desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, hasta el siglo XX, esta relación de la inspiración o de la visitación en sueños es un tópico del romanticismo alemán. Carl Gustav Carus, que es una generación posterior, pintor como Wackenroder, tiene un opúsculo magnífico, que sería muy bueno algún día traducir, en el que celebra la obra como das erste Bild der Welt, o sea, la obra, la primera, la principal, la más importante. Igual si vos querés yo te lo pongo. Hubo alguna interferencia. Como das erste Bild der Welt, ¿no? La obra principal, la más importante, la primera gran obra del mundo. Pero es interesante en qué condiciones dice esto. Porque encuentra Carus que la Madonna Sixtina de Rafael se presenta más radiantemente que nunca y en su más plena significación al haber sido reinstalada, reemplazada en la galería tras la reforma de Semper, en una sala exclusivamente dedicada a ella, que se asemeja a una capilla. Entonces, la visión digamos, la mirada de Carus es ya no solo no es la mirada solamente sobre una tela en una galería acompañada de otras pinturas contrastando o
o acumulándose sobre una pared, sino separada, ¿no? ¿No? Restaurada, ¿no? Y a la que se le ha repuesto un altar, ¿no? Se le ha repuesto entre comillas, porque en realidad este altar es un altar diseñado por Semper, no es o del taller de Semper, no es el altar original de Pacenza, ni hay indicios de que se haya inspirado en ese altar cuyas características desconocemos. Luego hay dos, ya entrando en el siglo XX, hay dos miradas sobre la Madonna que me interesa recordar porque subrayan dos aspectos completamente diferentes. Una es la mirada de Freud, que habla de la pintura de Rafael al analizar un sueño de Dora, ¿no? Que era una paciente suya, que trató hacia 1900. El relato, porque el relato, o sea, la pintura viene en el sueño, en el relato de un sueño de Dora, que cuenta que visitó la famosa galería de pinturas y que, según Freud, Dora le contó que permaneció 2 horas frente a la Madonna en una ensoñación calma y admirada. Cuando Freud le preguntó qué es lo que le había gustado tanto en el cuadro, no supo responder nada específico y simplemente se limitó a decir la Madonna, la figura misma de la Madonna. Para Freud, la representación de la Madonna y el efecto que tuvo sobre Dora es un ejemplo propio de la Einfühlung, ¿no? De la empatía o identificación, ¿no? En este caso, en sus términos, una proyección inconsciente de la propia Dora. Por el otro, también agrega Freud un fenómeno de transferencia terapéutica, ya que el tiempo que la Madonna habría estado, que Dora habría estado contemplando la pintura de Rafael, 2 horas, es exactamente el tiempo que duraba la sesión con Freud. Retengo lo de la Einfühlung, ¿no? Aquí, lo de la empatía o identificación emocional que se produce en el relato de Dora referido por Freud. Y me detengo en digamos, antes de pasar al análisis filosófico del problema, en la observación, en una observación complementaria de esta historia efectual, hubiera dicho Gadamer, digamos, del modo en que la obra obra sobre las distintas épocas, los distintos públicos. En el caso de la reflexión que hace Spengler hacia 1918 en el primer tomo de La decadencia de Occidente. Spengler dice allí que la Madonna Sixtina resume el Renacimiento y que es la última gran línea del arte occidental, la última gran vertiente, corriente o organización del arte occidental. Y agrega que su poderosa intimidad, que llega al último extremo de misteriosa contradicción con lo convencional, hace de Rafael el menos comprendido de los artistas del Renacimiento. Rafael no luchaba con problemas, dice
Spengler, ni siquiera sospechaba, ¿no?, los problemas, pero condujo el arte hasta el mismo umbral de los problemas, a un punto en donde era ya forzoso decidirse. Falleció cuando dentro de aquel mundo de las formas había realizado lo más alto y definitivo. ¿Se ha notado bien lo que se ve en esas nubecillas matutinas que se transforman en cabecitas de niños y rodean a la figura radiante de la Madonna? Pregunta Spengler. Es la tropa de los no natos que la Madonna trae a la vida. Es un detalle poco observado. Voy a ver si lo puedo mostrar. Vale la pena detenerse. ¿Ahora sí? Bueno, después cada uno puede verlo con más precisión, seguramente en sus computadoras, ¿no? Pero Spengler está llamando la atención sobre la nube, ¿no?, del fondo, del que emerge la figura de la Madonna con el niño. Esta nube es una nube de no natos, o sea, son todas figuras de niños, ¿no? Todos estos cúmulos son pequeñas nubes, son rostros de niños. Y Spengler insiste en que este es uno de los detalles, por ejemplo, que no se han observado, digamos, debidamente de la Madonna, como tantos otros. Pero sobre todo es interesante ver que Spengler insiste en el hecho de que se trata de que justamente Rafael ha llevado las cosas a una encrucijada, ¿no?, a una decisión. No es que él haya vislumbrado el problema entre arte y religión, ¿no?, la compatibilidad o la incompatibilidad, o sea, si el hecho de estas imágenes son imágenes de culto o son imágenes con un valor estético. Este no ha sido un problema teórico, sugiere Spengler. Esto es hacia donde ha conducido el arte de Rafael. El arte de Rafael ha llevado las cosas a este punto, ¿no?, donde nos enfrentamos precisamente con esta ambivalencia o con esta dualidad intrínseca a una representación como la de la Madonna. A este mundo de formas, donde yo llamaría, creo que constituye por excelencia la esfera o dimensión estética, sobre la que voy a regresar después. O sea, acá tendríamos, según Spengler, la consumación de la belleza artística occidental. Veamos ahora entonces qué nos proponen la discusión entre la confrontación entre las miradas de Benjamin y Heidegger, que por motivos completamente distintos insisten sobre los diferentes polos del problema. Benjamin dedica una brevísima consideración a la Madonna Sixtina en una nota al pie de página de la tercera redacción alemana de la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. Es decir, este es un texto que Benjamin escribe entre 1935 y 1936. La tesis de Benjamin es que la recepción de la obra de arte se mueve
a lo largo de la historia entre dos polos. El valor cultual, Kultwert, y el valor exhibitivo, Ausstellungswert. En términos absolutos, si se diera el caso, el valor cultural se corresponde con el régimen aurático de la obra de arte, como aparición y apariencia, como Schein o Scheinen. En el doble sentido que tiene Scheinen, Scheinung y toda esta secuencia, sobre todo en el vocabulario de la estética del idealismo alemán, ¿no? Por ejemplo, en Hegel, cuando Hegel dice que la belleza artística es der sinnliche Scheinen der Idee, ¿no? El resplandecer o el aparecer o la aparición sensible de la idea. Como valor exhibitivo o expositivo, en términos absolutos, estaríamos hablando de la experiencia no aurática, del espacio o del surgimiento de los espacios de juego que caracterizan al arte de la cultura de masas, para Benjamin, ¿no? Entonces, por un lado tenemos Schein y por otro lado tenemos Spiel o Spielraum, ¿no? Espacio de interacción, espacio que abre a modos de recepción que dan lugar más vinculados al trabajo de la imaginación y a la acción, a la intervención por parte del espectador, más que a una actitud contemplativa o de recogimiento, que sería la característica del valor cultual, incluyendo el culto secular o profano de la belleza, tal como lo hemos conocido, en el que Benjamin piensa que ambos elementos se encuentran en un equilibrio, ¿no? Digamos que para una obra como la de Rafael, el arte moderno, para Benjamin está en un equilibrio entre esos dos polos, ¿no? Hay culto, hay devoción, ¿no? Hay admiración, hay recogimiento, pero al mismo tiempo se ha replegado la relación inmediata o directa, mágica, que puede establecerse con un objeto que tiene exclusivamente una función cultual. Los dos elementos estarían presentes, entonces, en una obra de arte moderna, ¿no? Digamos, del Renacimiento. Ahora bien, el tránsito del primer modo de recepción, del modo cultual al modo exhibitivo, determinaría para Benjamin el curso de la recepción de la obra de arte en general, desde la consideración de las imágenes como objetos de culto hasta su consideración como puros objetos estéticos. Este proceso, sin embargo, no sería lineal. Y precisamente la Madonna Sixtina serviría para ilustrar las oscilaciones que se registran. El argumento de Benjamin, entonces, sigue los siguientes pasos. El punto, ¿no? Basándose en un artículo de un historiador de la época llamado Hubert Grimme, que retoma en parte la tesis de Rumor que mencioné al comienzo sobre el drapelone, ¿no? O el estandarte eclesiástico.
preguntándose por el sentido del portante de madera sobre el que se apoyan los dos ángeles en primer plano de la pintura, Grime llega a la conclusión de que la Madonna Sixtina no fue pintada por Rafael para el monasterio de Piacenza, como se ha pensado, sino bastante tiempo después, y sobre todo con otro fin: su exhibición durante los funerales del Papa Julio II Mira, en que me 1513. dejaba ganancia a mí, en vez de pagarle el 30, como les paga a todo el mundo, yo, si facturaba Hay más un de problema, determinada hay un cantidad de problema. plata, les pagaba el 40, si facturaba más de determinada... Ahí está. No habría entonces, recapitulo. La imagen entonces no habría sido pintada para Grime, con un destino en el monasterio de Piacenza, como un altar, sino con una finalidad exhibitiva, ¿no?, para la exposición durante los funerales del Papa Julio II en 1513, en una capilla lateral, conjetura, de la Basílica de San Pedro, donde habría sido instalada como telón de fondo, junto al féretro, conformando una especie de nicho delimitado por dos portantes verdes. Esto sería una especie de escenografía, de telón, en la perspectiva de Grime, que retoma Benjamin. Entonces, la imagen representaría, a la manera de una instalación desmontable incluso, a la Virgen acercándose entre nubes al féretro papal. Solo después la imagen habría pasado a ocupar el altar mayor de la iglesia de Piacenza. Y la causa de este exilio habría que buscarla en el ritual apostólico romano, que prescribe no rendir culto en un altar mayor a imágenes que hayan sido exhibidas en celebraciones funerarias de cualquier tipo. La imagen entonces permaneció por esto mismo prácticamente en secreto en el monasterio, hasta que, para evitar un escándalo, habría sido vendida al elector de Sajonia en 1753. ¿De dónde saca Grime toda esta leyenda? Es tan apasionante que haya sido así, como que no hay mucho de dónde agarrarse, digamos, ¿no? Realmente no tenemos pruebas de que todo esto haya ocurrido, ni que ese haya sido el motivo por el cual se vendió la obra. Es cierto que es extraño que los monjes benedictinos se hayan vendido al elector de Sajonia una obra maestra de Rafael, y también es cierto que no hay coincidencias, como ya he señalado, entre el soporte de madera y la tela, o en el hecho de que en Piacenza Vasari dice que, y Winkelmann, retomándolo, dicen que estaba formaba parte de un altar, pero en Dresde al comienzo es una tela enmarcada como cualquier otra pintura del periodo. La conclusión de Benjamin sería que en la Madonna Sixtina, obra del Renacimiento, el valor exhibitivo predomina sobre el valor cultural, que empuja porque el valor cultural empuja a la obra a mantenerse oculta, como en todas las imágenes de altar, algunas de las cuales incluso permanecen encubiertas, alejadas o invisibles de los profanos. Su emplazamiento en el monasterio de Piacenza, investida de un valor de culto,
habría dado lugar, podemos decir, a un proceso de reauratización, en el que la obra de arte de Rafael Sanzio como tal es sustraída provisoriamente a la visibilidad y ocultada en el servicio religioso como una imagen de altar. Su relocalización en el museo desde mediados del siglo XVIII recupera y amplifica el valor exhibitivo original como objeto estético en el marco moderno de un culto profano secular de la belleza, donde el Scheinen, ¿no?, como aparición, como manifestación, se repliegue de lo absoluto, o de Dios, o de lo trascendente, se repliega y acaba equilibrándose, como mencioné anteriormente, en el concepto de bella apariencia o belleza artística, o de la belleza artística como bella apariencia, ¿no?, con el despliegue de un segundo modo de recepción que se inaugura podríamos decir que se inaugura con la creación de los museos públicos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y entonces fundando un tipo de relación con las obras de arte que ya no solamente es el de la devoción, sino en el cual tiende a incrementarse el espacio de juego, de interacción con las obras, que posibilitan, entre otras cosas, un fenómeno como el de Dora en el relato que Freud identifica con la Einfühlung. Durante la Segunda Guerra Mundial, como mencioné, la Madonna Sixtina logró sobrevivir a los bombardeos de Dresde, escondida en un túnel de Sajonia, en Suiza, de la Sajonia suiza, ¿no? Fue capturada por el Ejército Rojo, fue exhibida en 1946 en el Museo Pushkin de Moscú, junto a otros tesoros turísticos conquistados en Alemania, y fue devuelta por el gobierno soviético a la República Democrática Alemana en 1955, tras la muerte de Stalin. La restitución de la obra motivó la aparición finalmente del libro de Pucher, ¿no?, que venía investigando sobre la Madonna ya durante el periodo de entreguerras, y en el volumen, ¿no?, de su estudio sobre la Madonna de Rafael, publicado en 1955, se incluyó el breve texto de Heidegger, Über die Sixtine, ¿no?, que luego fue recopilado en algunos de los, con otros ensayos ya póstumamente. ¿Cuál es el argumento de Heidegger? Heidegger comienza señalando que la pregunta todavía pendiente sobre el arte y la obra de arte, sobre la pregunta por su esencia y su destino, se reúne en torno a esta imagen, ¿no? Digamos que o sea, otro más que considera que en torno a esta imagen, a esta obra, está la respuesta al problema de la belleza artística o la función del arte y su lugar. Una empresa de limpieza que se llama Duplex. ¿Viste que le hace la propaganda el loquito este? Qué bronca que se Bueno, por Bild, por el término alemán Bild, ¿no?, debe entenderse no tanto imagen
o retrato, piensa Heidegger, como semblante, ¿no? Antlitz, esto es un rostro, facies, en el sentido de una mirada que viene al encuentro del espectador, que lo mira de frente y que se acerca como si nos tocara en su aparición. La imagen, así entendida, piensa Heidegger, es anterior a la época del arte. Es decir, a la diferencia, es decir, a la constitución de una dimensión estética o de un ámbito estético singularizado. Anterior a la diferenciación incluso entre una Fenstergemälde, literalmente pintura de ventana, y un cuadro. Con el proceso de la historia del arte occidental, desde el Renacimiento, la Madonna se fue convirtiendo gradualmente en un cuadro, en una pintura en el sentido moderno. Y con ello también en un objeto de museo. Cuando en sus orígenes, muy probablemente, ni siquiera quepa hablar de ella como una pintura independiente. Contra lo que piensan algunos historiadores, incluso amigos de Heidegger, como Hetzer, viejo compañero de estudios en Friburgo y estudioso de la obra de Rafael, que piensa, Heidegger lo cita, que la imagen de la Madonna no está ligada a ninguna iglesia y no requiere como condición de su correcta valoración y comprensión un determinado emplazamiento. Para Heidegger, esto es un error, ¿no? Y es un error que es consecuencia de un proceso de subjetivación de la belleza propio de la época moderna, que piensa una obra como la Madonna desde un punto de vista puramente estético, pero que al mismo tiempo es una posición carente de fundamento. La localización de la obra en cualquier parte, piensa Heidegger, le hace perder su sitio auténtico. Le niega a la obra el despliegue de su esencia en su modo originario. Que pasa, ese modo originario, que consiste o pasa por la determinación que la propia imagen hace de su sitio. La imagen, escribe Heidegger, transformada en su esencia como obra de arte, se extravía en lo extraño. Es decir, la pintura convertida en obra de arte, a saber, en objeto estético, descontextualizada en el Museo de Dresden, pierde su necesidad histórica y el sentido dado por su inscripción en un determinado contexto. La descontextualización del museo, la museificación,
nivela en la uniformidad, argumenta Heidegger, es decir, en lo homogéneo e indiferenciado de la Ausstellung, de la exhibición. En el museo solo hay lugares, en el sentido de localizaciones espaciales, que responden a la sintaxis de la historia del arte, pero no hay sitios. Orte. En lo que concierne al emplazamiento original, la Madonna Sixtina, sostiene Heidegger, pertenece a la iglesia de Piacenza, no en un sentido histórico de anticuario, arqueológico, sino de un modo esencial. La ventana que se abre en esta en la pintura no es un aditamento, no es un elemento decorativo que simula una ventana a través de la cual aparece la Madonna con el niño. La imagen configura, hace literalmente imagen, o sea, produce la ventana. No se trata de una imagen, ni siquiera, dice Heidegger, se trata de una imagen de altar, en el sentido, de una Altarbild. Es decir, con esto quiere decir que no se trata de un motivo iconográfico, en un retablo, sino que la imagen instituye el altar. Es decir, ella misma es Altarbild, es imagen que es por sí misma espacio de culto y devoción. No es una representación, Abbild, ni un símbolo, Sinnbild, del misterio de la encarnación, sino algo mucho más profundo y absolutamente único, piensa Heidegger. Es el aparecer, das Schein, de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, la revelación del espacio de juego del tiempo histórico, como el sitio consagrado donde se celebra el sacrificio de la misa. En suma, para Heidegger, el sitio que instituye la imagen es siempre un altar en una iglesia o templo. Templo e imagen, arquitectura y pintura se pertenecen recíprocamente. El acontecer singular de la imagen funda y consuma, donde quiera que esto ocurra, la edificación de un altar donde se celebra el culto. Esto significa que al descubrir y recubrir con su luz el sitio consagrado, la imagen realiza su esencia, que es, en términos de Heidegger, como ustedes saben, el acontecer de la verdad como desocultamiento, como aletheia. El modo de manifestarse de la imagen cultual es siempre este aparecer o manifestarse ocultante, o manifestarse de la verdad en su velo, la verdad de la imagen, el resplandecer en el velo de la imagen, eso es lo que llamamos belleza. Bien, son las dos posiciones, las dos grandes interpretaciones, la de Heidegger más pausada, más meditada que la de Benjamin más bien inmersa en el desarrollo de una reflexión sobre la bipolaridad de valor cultural y valor exhibitivo.
La evidencia histórica de la que disponemos parece, en algunos aspectos, dar, en lo que hace a cómo llegó, por la intencionalidad de la elaboración de la imagen, ¿no? Da el sustento en algunos aspectos a la interpretación de Heidegger. O sea, es decir, me refiero al carácter de altar, ¿no?, de la Madonna Sixtina. Sin embargo, el mismo libro de Marilene Putscher, donde fue incluido el escrito de Heidegger, hace ya algunos señalamientos sobre el diseño, por ejemplo, en forma de tondo, de la cabeza de la Virgen, y la posición, ¿no?, que a la luz de algunas investigaciones más recientes parecen respaldar el valor exhibitivo de la pintura enfatizado por Benjamin. Veamos de qué se trata esto y hasta dónde esto es así. En diciembre de 1981, el coleccionista inglés George Lester Wingward adquirió de una familia de Gales del Norte un tondo catalogado de la siguiente manera: al estilo de Rafael, la Madonna y el Niño, óleo sobre tela, 95 centímetros de diámetro. El cuadro perteneció a la familia de Sir Richard Wynne, 1588-1649, miembro de una familia aristocrática de Gales. La solapa del reverso del lienzo, en la solapa del reverso del lienzo figura el monograma personal de Henriette María, reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1625 hasta 1649. ¿Podemos, Laura, ver la imagen del tondo? La sorpresa en el mundo no solo de la crítica o la historiografía del arte, sino también del mercado del arte. Espera un segundito, Ricardo, porque sí, todavía tiene que ver con los estudios que se hicieron sobre este tondo una década más tarde. En 1992, Murdoch Lothian, crítico inglés, escribe una tesis doctoral premiada por la Liverpool University, en el que, bueno, propone... Perdón, Ricardo, esta es, ¿no? No. Ese es el cuadro. Podemos verlo, ya que estamos, bien, repasamos las imágenes. Hacemos una pausa y repasamos las imágenes. Este es el cuadro. Si querés, anda una por una y los vamos viendo. Bueno, dale, vamos. No pasa nada, total, estamos todos acá para disfrutar de este asunto. Así que veamos, repasemos las imágenes. Ese es el tondo. Sí, ahí se ve. Ese es el tondo. Si yo pudiera tomarla de acá, no puedo hacerlo. ¿Está bien ahí, Ricardo? Sí. A ver, yo quiero hacer una prueba. ¿Ustedes ahora la ven también, la mía, o no? ¿Más Que grande? una sola persona puede compartir la pantalla. Está bien, si está la mía, no está la tuya, está bien. Claro. No, la tuya se ve, sí, la estamos viendo. Yo la veo. Sí, se ve bien. Ese es el tondo. Bueno, que decía que el tondo está catalogado como al estilo de Rafael, ¿no? La Madonna y el Niño, óleo sobre tela, ¿no? Y la pertenencia, bueno, la familia de Sir Richard Wynne, ¿no? 1588-1649. El problema, o la discusión arranca en 1992 con esta tesis de Murdoch Lothian, ¿no?, donde se sostiene que el tondo es anterior a la Madonna Sixtina. Hasta ahora no es posible afirmar, dice Lothian,
que Rafael o su taller o alguna mano no reconocida pintó el tondo, pero parece probable que sobre la evidencia de la pintura como tal, que el tondo y la Madonna Sixtina fueron pintadas por las mismas personas y que el tondo fue el modelo original. Esa es la tesis del tondo de Brécy, que es el que están viendo ustedes, que sostiene este estudio. En 1997, tras la muerte de Lester, el Trust, ¿no?, de Brécy continuó auspiciando investigaciones que lograron tendientes a establecer, sobre el estudio de pigmentos y de análisis espectroscópicos, que el tondo data del Renacimiento y que no sería una obra posterior. Las opiniones, sin embargo, están divididas. Lothian, ¿no?, y otros como Benoit creen que es posible atribuirlo a Rafael o su estudio. En cambio, otros, como Capellen, sostienen que podría tratarse más bien de una copia del siglo XVII a partir de algún dibujo. En mi opinión, me imagino que se estarán preguntando por la cara de algunos de ustedes, ¿qué pienso yo? Si se trata de una cosa o de la otra. Bueno, yo no he tenido acceso a los pigmentos ni a los estudios espectroscópicos. Me parece, por la factura del cuadro, que no procede de la mano de Rafael, ni procede o de su taller. De la misma opinión es Burukua, con quien hemos discutido bastante acerca del tondo. Pero realmente hay algunos elementos inquietantes, ¿no?, que debemos reconocerlos, ¿no? Existen, al menos desde 1520, referencias a un cuadro, a un óleo de Rafael, sobre un motivo similar, ¿no?, en la residencia romana de Baltasar Castiglione, embajador español y amigo de Rafael. Por otro lado, en el reverso de la tela, observa Lothian, puede leerse Felic, ¿no?, F-E-L-I-C. Y Lothian conjetura que podría tratarse del nombre de Felice de la Rovere, ¿no?, una de las hijas del Papa Julio II y su preferida en el Vaticano, a quien Rafael conocía personalmente. Y no solo conocía personalmente, sino que, como ha mostrado Caroline Murphy en un estudio precisamente sobre Felice de la Rovere, fue retratada por el propio Rafael en uno de los frescos del Palacio Apostólico del Vaticano, que es el de la misa en Bolsena, entre 1512 y 1514, ¿no?, una escena que representa el milagro eucarístico de 1263 en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena, Viterbo. Esa tenemos una imagen de Felice entre las elegidas, como para... Esto cambiaría, si esto fuera así, cambiaría la idea más aceptada de que la modelo de Rafael
para la Madonna, habría sido Margherita Luti, ¿no? Más conocida como la Fornarina, ¿no? La panadera, ¿no? La hija del panadero, ¿no? Fornario, con la que Rafael mantenía una relación amorosa y que aparece en el retrato de una joven, conocido como Dama Velada o también La Fornarina, que es un cuadro de 1515, ¿no? Que sería también contemporáneo de la Madonna Sixtina. Tenemos las imágenes, estas dos imágenes, para cuando Laura pueda, las mostramos. Bien, pareciera ser que a la luz de estas investigaciones, bueno, por cierto, se abren discusiones varias sobre esta es la Fornarina, ¿no? O también el cuadro conocido como Dama Velada o Dama con velos, ¿no? Esta habría sido la panadera, amante de Rafael, que habría servido de modelo a la Madonna Sixtina. La otra hipótesis, más reciente, habla de Felice della Rovere, ¿no? Que aparece en un detalle del fresco de la misa con motivo de la Eucaristía. ¿No? Ahí la tenemos. Luego hay otro cuadro que dicen que podría ser el retrato de ella, pero este es el único documento más fehaciente que tenemos de Felice. Bueno, la cuestión es que, como sea, aquí ha habido un modelo, ¿no? Felice, la noble hija del Papa, o la humilde hija de un panadero, y creo que, si me permiten, el concepto, lo que se ha dicho a lo largo del texto, algunas observaciones de Heidegger, pero también que haya aparecido aquí la Eucaristía, ¿no? Me permiten no sin una licencia, introducir un par de reflexiones finales antes de abrir la discusión con ustedes. No está la Eucaristía, literalmente acción de gracias, ¿no? Todos sabemos, la consagración del pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es la transubstanciación, término que quisiera retener aquí. Por supuesto que esto es en la tradición, la interpretación del catolicismo, para el cual las apariencias de los elementos permanecen. Los luteranos lo ven de otra manera, no dejan, pero creen que la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo están con, bajo, mezclados en las formas del pan y del vino, en la unión sacramental, y hay otras interpretaciones que afirman otros aspectos no menos interesantes para lo que estamos, para nuestra hipótesis del culto secular de la belleza, que es hablar de que en esta imagen, que en el fenómeno de la transubstanciación, en realidad hablamos de la presencia espiritual de Cristo, o bien otros que sostienen que se trata de un acto de recreación simbólica, o un acto de una activación simbólica de algo
a través de elementos cotidianos de una dimensión trascendente. Lo que resulta, me parece interesante pensar, es que en este proceso de secularización de la belleza también está dándose en relación con esta imagen y con otras imágenes de la pintura cristiana, un fenómeno de transustanciación en otro orden, ¿no? Que es lo que llamamos transfiguración estética. Es la posibilidad que el arte, en la época moderna, cuando se configura configura el dominio de la belleza artística, presenta para trascender y elevar, o sublimar, o a una esfera superior todo el dolor, la tristeza y todo lo no resuelto y cancelado del mundo, de la vida cotidiana, del mundo histórico, de las condiciones de existencia de los seres humanos. El arte, las representaciones del arte, de la belleza artística, en ese sentido, no son una simple escisión del mundo cotidiano, sino algo más. Son representaciones que dan cuenta de una nostalgia, de felicidad, pero también de una promesa de redención. Y me parece que es a ese punto donde la representación de la obra, exactamente en ese umbral, en la inauguración de este proceso histórico-cultural, donde debemos situar una obra de las características de la Madonna Sixtina de Rafael. La determinación, la aparición, la configuración de eso que llamamos dimensión estética. Hasta aquí, pongo para no seguir aburriéndolos, y bueno, pasamos a conversar, a discutir, a ver los puntos, revisar lo que se ha dicho, o ampliarlo, o escucho los comentarios de ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Te Les hago una agradezco. consulta. Te hago una consulta antes que abramos el diálogo. ¿Querés que pase alguna otra imagen? O creo que las vimos todas, ¿no? Las creo vimos. que las vimos todas, sí. De todas maneras, cualquiera que quiera pedirlas, escribe un correo y las podemos compartir, ¿no? Sí. Y al editor del video se le pueden dar las imágenes para que se divierta con ellas. Bueno, abrimos. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Vamos ahora, tenemos un buen rato, una media hora para compartir preguntas, comentarios. Siempre les proponemos que se vayan anotando en el chat para ir siguiendo el orden de quienes quieren preguntar o comentar. Algunas consultas ya hay. Así que si quieren, empezamos.
con alguien que quiera participar. Laura, la primera pregunta me parece que la formuló Jonathan Fernández. Sí, le damos la palabra, hacemos primero algunos en viva voz y después vamos entonces a los primeros comentarios. Sí, Raúl. Gracias, Laura. Muchas gracias por la presentación y yo he enviado un email a Laura con un par de fotos porque en Hamburgo hay una copia de la Madonna Sixtina que es un altar en la iglesia anglicana. Está ahí desde 1838. Si bien es cierto, es la imagen de la Virgen sin San Sixto y sin Santa Bárbara y los ángeles, y más bien lo que tiene alrededor es el Padre Nuestro, el Credo y los 10 Mandamientos. Entonces, en las fotos que he enviado y que ojalá se puedan compartir, hay una imagen que está dentro de la página web de la iglesia y otra de uno de los servicios religiosos. Entonces, ahí sí me parece muy interesante y guarda relación con lo que dijo el expositor, porque uno, está en el altar, la iglesia es muy luminosa, es blanca y es muy interesante también eso. Lo tercero es que es la rama del anglicanismo que está ligada al catolicismo, o sea, se celebra una misa con pan y vino, ¿no? Y lo tercero es que esta iglesia también guarda relación con otras confesiones evangélicas de manera ecuménica. Entonces también se hacen servicios luteranos y servicios de los católicos viejos. Entonces es bien interesante y espero que eso les sirva también como un complemento a lo que usted estaba hablando sobre la Madonna como altar y como una representación de la fe y de la esperanza de las comunidades. Lo último que me olvidaba, es una comunidad que tiene más de 20 nacionalidades dentro de las iglesias de Hamburgo, que es también otra característica muy interesante, toda esta variedad de personas de diversas partes del mundo que participan en esta celebración. Gracias. Bueno, veremos con mucho interés esas imágenes de la iglesia. Ahora en un momentito ya las paso. Mientras comento la pregunta de Liliana Isot, que dice, ¿por qué se vendió la pieza al príncipe elector de Sajonia? No sabemos porque hay conjeturas. O sea, la de Grimme arriesga esa hipótesis que no sabemos de dónde sale, que bueno, la habrían vendido porque no podía emplearse como altar. Entonces, para evitar que bueno, pudiera haber algún escándalo interno, ¿no es cierto? O alguna interdicción o sanción, se habrían deshecho de la obra, la habrían vendido como obra de arte, porque no estaban autorizados a reutilizarla como altar. Esa es la hipótesis de Grimme, pero luego no tenemos otra información. Están los documentos de la compra de la obra, todo eso existe, ¿no? Hay mucha documentación al respecto, pero no están las motivaciones de los monjes benedictinos visitadas en ninguna parte. Bueno, Liliana también agrega que el culto de María empieza en el siglo XVI. Alejandro Dewes. Impacta sobre todo como una especie de visión la presencia de esos rostros de no natos como fondo de la Madonna Sixtina. ¿Cómo habría que interpretarlos en ese espacio entre lo estético y lo trascendente? Esta es una pregunta de María Goni. Bueno, no sé cómo, no es que yo no podría determinar cómo debemos interpretarlo. Me parece que justamente puedo entender que la presencia de
los nonatos tiene que ver con la eternidad de las almas, digamos, ¿no? Es casi un motivo platónico, ¿no es cierto? Es de donde procede, ¿no? Ese niño, que es el niño Jesús, ¿no? Pero que al mismo tiempo es un niño, ¿no? Como pareciera ser un motivo muy inquietante, ¿no? Porque al mismo tiempo sería un niño como todos ellos, ¿no? Solo que este ha sido traído al mundo por la Virgen, ¿no? Porque en ese niño encarna, ese niño es el Hijo de Dios, en ese niño se ha producido el misterio de la encarnación, ¿no? Me parece que busca reafirmar el misterio, ¿no es cierto? No sé cómo lo piensan ustedes, no deja de ser un motivo inquietante en el cuadro, ¿no es cierto? En ese telón que se abre. Ricardo Leiser te hace una consulta y es si Cocteau y Aragón hacen alguna mención a esta obra. Sí, pero no tengo presente exactamente, sí, ese libro maravilloso que lo conocí justamente a través de Leiser, hay como, debe ser de los años, mediados de los años 50, o quizá un poco más, no, más, tiene que ser de fines de los 50, principios de los 60, que Cocteau y Aragón se reúnen en París, que no me acuerdo en la casa de cuál de los dos, a ver diapositivas del Museo de Dresde. Y van comentando cada uno de los cuadros. Yo no recuerdo, bueno, sí, los elogios y todo, ¿no? Sobre esta pintura y sobre otras, ¿no? Pero no recuerdo específicamente en este momento la interpretación que hacen uno y el otro de la pintura. Creo que valdría la pena agregarlo. Prometo, Leiser, que si esto se convierte en un ensayo, agregaré esa mirada, que aunque es contemporánea, no es lo mismo que la historia efectual, digamos, que yo traté de circunscribir, porque hay muchísimos más que hablan, ¿no? Hay textos de Novalis sobre la Madonna Sixtina, hay muchísimo. Es notable la cantidad de textos digamos, entre la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, que en Alemania se escriben a propósito, ¿no? Comentarios, alusiones, referencias, homenajes a la Madonna. Gracias, Ricardo, gracias, Leiser. Jonathan Fernández te consulta si la interpretación de Freud sobre Dora respecto de la Madonna era en función del relato de un sueño o de la terapia misma. No, es a propósito del relato, de uno de los relatos de sueños de Dora. Lo que o sea, comenta Freud, refiere el relato de Dora, que ese sueño de Dora, asociado a su visita a Dresde, ¿no? y adelanta la interpretación breve, concisa, que hice. A mí lo que más me interesa es menos el fenómeno de la transferencia, que puede ser muy importante indudablemente para el psicoanálisis. Y me parece que la transferencia es como el fenómeno de la, me permito decir, si no me desautorizan del todo los psicoanalistas, que el fenómeno de la transferencia es la Einfühlung en el marco del análisis, ¿no?
la proyección sentimental, la identificación, el problema de la empatía, pensado en términos de marco clínico, ¿no? Aquí está la iglesia de Hamburgo. Claro, en el altar, la Madonna y el niño, ¿no? Sí, Carlos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Quería hacerte una pregunta, a ver si yo entendí bien, que la tesis de tu trabajo es que en esta tela, o en este cuadro, vemos o podemos ver la aparición de esa dimensión estética que consistiría en esa sublimación o transfiguración del mundo a través de la belleza. Si eso es así, si entendí bien yo, quisiera preguntarte por qué elegiste este cuadro como, esta tela como imagen privilegiada de ese tránsito del mundo, de un mundo pictural vinculado a la fe, vinculado a una determinada fe o creencia y a un contexto religioso cruzado entre protestantismo y catolicismo, como estuvo cruzado también Dresden, por esas dos confesiones. ¿Y por qué te parece que este es el ejemplo, un ejemplo privilegiado? Y si podrías hablar de alguno, o contarnos de algún otro ejemplo. En segundo lugar, ¿por qué te parece que tuvo una tan inmensa recepción en el siglo XIX? Si esto fue por la exposición en Dresden, porque era Rafael, por el valor de la pintura en sí mismo. Y tercera cuestión es ¿dónde te parece que, o dónde podrías indicar o sugerir cuando esa dimensión estética ya aparece totalmente desligada de ese trasfondo religioso y creyente y se muestra con toda potencia en sí mismo? No sé si me expliqué. Sí. Pues sí, la tesis es lo que acabas de sintetizar. Esa es mi tesis sobre lo que pasa en relación con el arte. De alguna manera lo que estoy sugiriendo, dicho de un modo más, dicho en otros términos, es que con la belleza artística o con el arte venimos a realizar, ¿no?, en el mundo secular, ¿no?, a través de un hacer humano, ¿no?, lo que antiguamente atribuíamos a los dioses, ¿no?, y
que era la transfiguración, ¿no? O que era la posibilidad de crear o de activar ese mundo. Creo que el arte produce, lo que hace el arte es activar, es una activación simbólica de huellas emocionales, de tradiciones, de dolores, de la experiencia del mundo que tienen los seres humanos, es una experiencia finita. Creo que eso en ese sentido, por eso jugaba con la transubstanciación y la transfiguración, como precisamente, me parece que el mismo término transfiguración tiene una historia religiosa, digamos, ¿no? Por detrás, ¿no? Entonces me parece que ese hacer del arte no es un hacer secularizado, que en la modernidad se independiza o empieza a independizarse, ¿no? Del culto, ¿no? de su servicio, su subordinación, ¿no es cierto?, al culto, pero no para cumplir una función contraria o una función ni siquiera que rivalice. No, me parece que en todo caso se va afianzando o se va adquiriendo esa conciencia de lo que el arte puede representar, puede expresar, ¿no? Yo creo que el arte siempre, en todas las épocas, es un modo privilegiado de autotransformación, ¿no? De autoexpresión y autotransformación de los seres humanos. Creo que en las formas artísticas, en ese mundo de formas, lo que hay expresado, manifiesto, representado, son no solo las esperanzas, los anhelos de los seres humanos, que no son artistas, sino también los presentimientos más insondables, sus temores, sus angustias, ¿no? Creo que quizá por eso las épocas de crisis suelen ser tan ricas, ¿no?, en la producción de imágenes o la producción artística y literaria, en esta necesidad de encontrar imágenes, nombres, precisamente para aquello que nos desborda o que nos supera o que no conocemos o no podemos, o que nos rebasa, ¿no?, de un modo u otro. Creo que es una obra, ¿por qué? Bueno, me parece que había dos razones. Creo que fui encontrando en esta obra y en la mirada de los otros sobre esta obra los motivos por los cuales atribuirle esta centralidad, digamos, ¿no? O sea, fui descubriendo que también la belleza es algo, o las obras de arte son esos espacios, esos lugares donde otros han dirigido su mirada y su atención, ¿no? Entonces me volví sobre esta obra para tratar de encontrarme con la mirada también de los otros, que fue lo que ellos vieron o pudieron ver en esta obra. Y lo que encuentro es que esta obra, hay otras indudablemente, que podríamos hablar, pero me parece que paradigmáticamente esta obra de uno de los más grandes maestros de la pintura de todos los tiempos tiene tiene un carácter inaugural, ¿no?, de lo que entendemos por arte o por belleza artística a partir de la modernidad temprana. Ya de un modo afianzado, ¿no? Y creo que son este tipo de obras las que nos permiten después releer o revisar los antecedentes y otras formas
artística. Los ejemplos podrían ser muchos, sin duda. Me parece que hay muchos elementos atractivos en esto, incluso lo que aludí de las modelos, ¿no? Que la Virgen sea la hija de un panadero, ¿no? Me parece que estos son procesos fascinantes de la creación artística, ¿no? Y que hacen a esas transfiguraciones a las que hacía mención. Si hay otros ejemplos, sí, no sé si yo los he pensado de la misma manera. Hace poco, bueno, junto con este ensayo, espero poder publicar otro en el que hago una referencia a, que no es lo mismo, pero me parece que quizás pueda agregar otro aspecto, digamos, al problema, que es otro cuadro, curiosamente, que está en Alemania también, pero no en Dresden, sino en Weimar. No está en Weimar, no, este está en el Prado. La versión a la que yo me refiero está en el Prado. Es el triunfo de la muerte de Bruegel, el viejo. En ese cuadro, yo creo que la mirada más, creo que es un buen ejemplo de lo que en ese cuadro está representado no solo lo que sería, en este caso, la transfiguración de todos los temores, ¿no? Las pestes, las guerras, ¿no? El horror, ¿no? Sino que aparece representado lo que el arte puede hacer en nuestras vidas, ¿no? O de qué modo el arte es tan, la práctica misma del arte es una forma de detener o de aislar o conjurar la muerte. Y esto lo vio mejor que nadie Sylvia Plath en un poema que, a ver si lo tengo a mano, porque no hace tanto lo traduje ese poema, precisamente para incluirlo. Sylvia Plath escribe en un poema que se llama Dos visitas a la sala de cadáveres, ¿no? Y en uno de estos, en el primero de estos poemas, se detiene en uno de los detalles que está al pie del cuadro. Un elemento poco considerado por la crítica y por quienes han mirado el cuadro. Dice el poema en mi traducción: en la panorámica de humo y matanza de Bruegel, solo 2 personas están ciegas al ejército de Carroña. Él, a flote en el mar de sus faldas de satén azul, canta en la dirección de su espalda desnuda, mientras ella se inclina sobre él con una partitura entre los dedos. Ambos ajenos al violín, en manos de las calaveras que ensombrecen su canción. Los amantes flamencos florecen, aunque no por mucho tiempo, pero la desolación, detenida en la pintura, perdona a aquel pequeño país, loco, delicado, en el ángulo inferior derecho del cuadro. Es una escena, está puesta en el ángulo inferior una pequeña, una pareja, y él está cantando. Nada, bueno, me preguntabas qué otros cuadros, hay muchos más, ¿no? Pero estos son algunos que a mí me han llamado especialmente la atención, ¿no? Sobre el proceso que va tomando, se va configurando, digamos, en la época moderna o
con el arte. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hoy quizás podemos encontrarnos con una experiencia que nos está colocando en el lugar inverso. No sé si el arte, en algunas expresiones, habría que preguntarse si ha perdido o no ha perdido. Yo la pregunta que haría es esa, si su capacidad de evocación simbólica o de activación simbólica de transfiguración está presente, y en qué casos lo está y en qué casos no lo está, ¿no? O se ha perdido o diseminado. Creo que hay grandes obras en nuestros días también, que van el ejemplo del cuadro del Prado es maravilloso, ¿no? Esa esquina. Esa esquina, es increíble. ¿No? Parece que no, efectivamente que están ausentes del mundo. Sí. El horror que los rodea, ¿no? Sí. Muchas gracias. Fue muy, muy enriquecedor. Ricardo, tenemos una pregunta de Claudio Martínez como para ir cerrando. Dice si cabría preguntarse por la marcada diferencia entre el estilo de la Madonna y otras obras de Rafael de motivo religioso en relación a la cantidad de elementos pictóricos. Pienso, por ejemplo, en una obra como La Transfiguración, tan cargada de detalles y tan diferente a esta, y me resulta inevitable preguntarme por el sentido de esa diferencia. Y no sé, creo que la obra de Rafael es vastísima y podríamos mirarla ciertamente desde distintos ángulos. Es la maestría de Rafael, o sea, uno mira los tapices, uno mira los bocetos, los frescos, todo. Y ciertamente hay distintos periodos. Yo no soy un especialista en la obra de Rafael como para poder distinguir entre los periodos por mi propia cuenta, ¿no? Es decir, puedo repetir lo que dicen otros al respecto, ¿no? Pero bueno, me parece que se podría pensar este problema, quizás llevarlo a otras obras de Rafael. O sea, es un ejemplo, espero que tenga que el carácter heurístico que pueda tener este ejemplo sirva para pensar otras cosas, digamos, ¿no? No es que pretendo tampoco colocar yo, además no sería ninguna novedad, a Rafael en el centro de la coyuntura occidental, porque ya está allí, digamos, no tengo nada que... En ese sentido reconozco que mi posición, mi indagación es completamente conservadora, pero quiero que sepan que es deliberadamente conservadora. ¿Sí? Quiero preguntarme por las obras maestras, quiero preguntarme por esas grandes obras de arte. Tengo, si quieren, una necesidad espiritual privada por hacerlo. Quizá para nuestra sensibilidad, Ricardo, los bocetos son particularmente dicentes, ¿no? Por la desnudez de eso, ¿no? Y quizá esos bocetos a nuestra percepción, que está también muy influida, digamos, por todo lo que después vino en el arte, esa desnudez de los bocetos, para mí me parece que por un lado puede no solamente verse la maestría de Rafael, sino ese emerger de esa dimensión estética, y por eso, y me parece que también puede después ayudar a entender eso que vos has explicado hoy, digamos, esa fuerza en la obra terminada, ¿no? Claro que eso tiene que ver con nuestro modo de ver, pero me resulta potente, ¿no? Para nuestros ojos. Sí, los bocetos de Rafael es muy impresionante, ¿no? Saber
ese impulso, ¿no? Esa fuerza creativa. Bueno, compartimos la otra imagen como para ir cerrando este encuentro. Te agradecemos, Ricardo, nuevamente. Y bueno, ya irán recibiendo, como decimos siempre, las invitaciones a los próximos encuentros. Tenemos una segunda mitad del año con mucha actividad y esperamos que nos sigan acompañando. Compartimos a ver si se ve bien la segunda imagen de Hamburg. Ahí está, ¿la ven? Aún no. A ver. Pensábamos terminar el encuentro con el himno de Estudiantes de La Plata, pero como somos generosos, vamos. Ahí se vuelve a ver a la Madonna, que Ahí está como destacaba, claro. ¿no? Sin Santa Bárbara, sin San Sixto, sin la nube y sin los ángeles, los angelotes al pie, ¿no? Muy bien despojada, ¿no? Sí. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes la invitación, una vez más, la posibilidad de exponer estas ideas, estas lecturas, esto que todavía está ahí, terminando de conformarse, y poder compartirlo y siempre exponer ayuda a ordenar un poco las ideas y además, bueno, tomo en consideración las cuestiones que se han planteado, las preguntas, ¿no? Para esforzarme por ser más claro en adelante. Bueno, si quieren abrimos los micrófonos y hacemos el saludo desprolijo, como decimos siempre, aunque nadie se entienda, pero por lo menos cada uno... Chao, Ricardo, gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias Carlos, gracias Laura, gracias Diego. Gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias, Ricardo. Chao. Chao, gracias, Ricardo.